Hola Aries, bienvenido, bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a ver tu horóscopo, palabras de poder. Ya sabes que tú eres el arquitecto, el hacedor de tu propia vida. Bueno, vamos a sacar una cartita en este día de hoy. Recuerda que si tú quieres que yo hable, que ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Bueno, te dice, en el estudio hallarás la clave. Wow, súper wow. Cierta situación que tú estás viviendo en este preciso instante, es momento de que investigues y de que pongas en práctica esos dones que tú tienes, bueno, para poder solucionarlos. No importa en qué aspecto de tu vida se refiera esta situación. Si quieres escribir una palabra de poder en este día de hoy, escribe: yo soy sabiduría y yo soy éxito. Bueno, listo. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas de economía para los solteritos y para las parejitas. Bueno, vamos a comenzar con la economía. Listo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera nos apoyas y seguir con nuestros videos. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos apoyan en este día de hoy. Con relación a la economía, me dicen las cartas en este momento que es momento de la prudencia. No es momento de desatarse gastando el dinero. No es que no lo tengas, no es que lo vayas a perder, no. Es un momento en que tú pienses también en tu futuro y en que también hay que invertir. No te digo que seas un amarrado o una amarrada, decimos acá en nuestro país, sino que te controles más en tus gastos. Con relación a tu trabajo, excelente, excelentemente bien, definitivamente a que sí, que sí. Hay cierta cuestión emocional que está funcionando un poco chuequito en estos días en tu vida. Bueno, organízalo eso porque eso podría afectar un poco tu desempeño en este aspecto de tu vida. En un futuro más bien cercano, mucho cuidado con lo que haces, listo, con lo que te mandan a hacer, que no te vayan a involucrar en cosas que después te vayan a perjudicar legalmente. Me dicen las cartas el día de hoy, por mucho que te digan, que te insistan, que te traten de presionar y manipular emocionalmente o inclusive hasta sexualmente, no vayas a ceder, listo, ante cierta propuesta que a ti te suena como que no, como que te sientes incómoda ahí, entonces no. Si te sientes muy bajito de energía en estos días para seguir con tu vida, con tus deberes laborales, académicos y de negocios, bueno, te invito a que vayas a Madre Tierra, también a que hagas la meditación de la llama violeta, que te hagas, que consumas alimentos de color violeta, ya sean uvas, arándanos, betabel, también podría ser berenjenas, que son violetas por fuera. Bueno, eso te recomiendo. Algo sano, algo suavecito para ti, definitivamente. Mucho cuidado con tu correspondencia. Hay personas que van a tratar de averiguar cosas por intermedio de tus emails, por intermedio de tu celular. Mucho cuidado con tu privacidad y con lo que hables por estos medios con personas, listo, y que te puedas ver comprometido tú u otras personas. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartitas en este día de hoy. Bueno, vamos a ver. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en sus vidas, mis queridos y mis queridas? Muchas peleas y discusiones con con personas de su entorno, tal vez por proyectos que no están funcionando de la mejor manera. Personas que te quieren manipular para que tú hagas cosas que a la larga tú sientes que no deberías hacer. Cosas que tú dices, no, pero es que por ahí no es definitivamente. Bueno, en un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que, o sea, van a tratar de que tú hagas y digas cosas que no te convienen a ti para nada. ¿Listo? Abre muy bien los ojos, no te me dejes engañar, no permitas que personas inescrupulosas te hagan caer en problemas y dificultades muy, muy serios. Sé más prudente con lo que dices, con lo que hablas con otras personas y definitivamente no te me dejes manipular. Es momento de obrar con mucha humildad en el corazón. La humildad no quiere decir bajar la cabeza y permitir que otras personas nos humillen.
bien. No, es ponerte en el lugar de la otra persona y no hacer lo mismo que no quisiéramos que a nosotros nos hicieran definitivamente. ¿Listo? Ten mucha precaución con lo que te estoy diciendo, listo, no te vayas a dejar involucrar en cosas que definitivamente no te van a convenir para nada. ¿Quieres otro consejito más? Bueno, te dicen, si hay un viaje que te proponen hacer, un traslado, ya sea estudio, trabajo o algo definitivo en tu vida, hazlo, porque realmente te conviene mucho, mucho. Vas a encontrar la fortuna, el amor, todo lo que tú has buscado, lo vas a encontrar en ese viaje, en ese lugar que está lejos del lugar que tú habitas en este preciso momento. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras barajo tus cartitas aquí, bueno, las voy a barajar aquí en tu presencia. Mientras las barajo, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Bueno, ya mismo las vamos a poner en la mesa. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti, qué piensa de ti, qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, también. Listo. Tu persona especial es alguien que al parecer, o sea, al parecer no, es alguien que te quiere, es alguien que tiene sentimientos por ti, pero mira, hay ciertos problemas, dificultades entre ustedes dos que está haciendo que esto se venga como de para abajo, como que el amor mengue, como que es una persona que se siente muy triste, muy abatida por todo lo que está sucediendo en la relación de ustedes, como que siente que el amor se está perdiendo, como que siente que el amor se está yendo para otro lado diferente. Bueno, a veces el día a día, a veces la rutina hace mucha mella en una relación. Es momento de renovar esa relación si ustedes definitivamente quieren que esto avance. Tu persona especial espera que tú le prestes mayor atención a la relación. Ya sabes que esto podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto con tu persona especial en este preciso momento. También me dicen las cartas que piensa que tú como que estás perdiendo la esperanza, el interés en la relación, te ve así de esa manera, pero es muy posible que sea él o ella quien esté con estos sentimientos y que los esté espejeando en ti. Bueno, en un futuro más bien cercano, lamentablemente se destapa una... una infidelidad en esta relación, una infidelidad que no solamente representa pérdidas emocionales, pérdidas morales, sino que también representa pérdidas económicas para ustedes dos. Se han ido muy por las ramas, ustedes han buscado solución a los problemas y dificultades de la pareja de ustedes dos en alguien diferente, afuera de la relación de ustedes. Han olvidado el compromiso que ustedes han tenido, han olvidado sus sueños, sus proyectos. Entonces, si no quieres que esto suceda definitivamente, que esto no se dé, ponte cartas sobre el asunto ya mismo, habla con tu persona especial. Mi amor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La relación se está enfriando, hagamos algo, busquemos una solución para esta situación. Hay cosas que ustedes se tienen que liberar el uno y el otro, actitudes, personas, lugares que no les conviene absolutamente para nada a ustedes dos. Bueno, háganlo definitivamente. También te aconsejan tus guías espirituales que cultiven más su vida espiritual. No hay cosa más maravillosa que una pareja que cultive su vida espiritual de forma individual y también de forma conjunta. Recuerda que esto se hace poco a poco, se hace paso a paso para que las cosas funcionen de una mejor manera. Tampoco va a ser bueno que lento como una tortuga, ya que nunca lleguen. Mira, hay necesidad de hacer un cambio radical en esta relación, un romper con algo, un volver a comenzar, un borrón y cuenta nueva. Recuerden los dos, no solamente tú, recuerden los dos que todos cometemos errores, que todos tenemos nuestras dificultades, nuestras fallas, ¿listo? Y que lo mejor que podrían hacer con esta relación es volver a comenzar, renacer, un borrón y cuenta nueva en esta relación. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder para esta relación, lo puedes escribir diciendo mi pareja y yo nos miramos a los ojos, hablamos, sanamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas arianos y arianas de fuego, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.